Bueno, entonces acá estábamos viendo el ejemplo, porque a ustedes anteriormente les habían agregado estos 10 pesos, ¿sí? O sea que en realidad, como esto viene enganchado, esta partecita, ustedes en realidad tenían ingreso menos 10 pesos de impuestos, o sea, acá tenemos ingreso menos impuesto más transferencias. ¿Se acuerdan que los impuestos restaban y transferencias sumaban? Entonces venía enganchado que en la parte B el Estado, ¿se acuerdan que había agregado 10 pesos para equilibrar los 10 pesos de gasto? Entonces nosotros tenemos ingreso menos 10 pesos de impuestos más 5 pesos de transferencia, ¿sí? Y resolvemos el ejercicio. Después lo que les dice, acá yo directamente se los podría simplificar con multiplicador para que ustedes vean directo, ¿sí? Pero fíjense que acá lo van a ver simple, porque a ustedes en el D les dice que el gobierno incrementa, en el C les dice, el Estado aumenta transferencias en 5. Entonces ustedes hacen ingreso menos 10 más 5. En el D les dice, supongan que en vez de incrementar estas transferencias en 5, acá en definitiva, fíjense, el ingreso disponible les termina quedando ingreso menos 5, ¿sí? Porque I menos 10 más 5 es igual a I menos 5. Entonces lo que les dice en el D, y ustedes acá cuando agregó la transferencia sacaron un nuevo ingreso de equilibrio y dijeron cuando agrega las transferencias sube a tanto y demás. En el D les dice, suponga ahora que en lugar de incrementar esto en 5, esto ya no lo hace, no incrementa en 5 la transferencia. Más vale los impuestos que los había subido en 10, ahora esos 10 los va a bajar en 5, ¿sí? Reduce los impuestos en la misma magnitud que subió la transferencia. En vez de subir en 5 las transferencias, baja en 5 pesos los impuestos. Entonces, en lugar de ingreso menos 10, ¿cuánto les va a quedar? Menos 5. Ingreso menos 5. También pueden volver a calcular todo, pero ¿a qué apunta? Que ya sea que suba las transferencias en 5 o baje los impuestos en 5, es el mismo impacto que hay en el ingreso de equilibrio. Y esto lo pueden ver gráficamente y de paso repasamos multiplicador, porque si yo quiero saber cuál es la variación en el ingreso cuando varían las transferencias, yo voy a poner el multiplicador de las transferencias por la variación de las transferencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que el multiplicador de los impuestos y de las transferencias es en valores absolutos es el mismo, solo que cambia el signo? El de los impuestos es menos C sobre 1 menos C y el de las transferencias es C sobre 1 menos C. En este caso, que sería el del impuesto menos 0,8 sobre 0,2 y el de las transferencias 0,8 sobre 0,2. Entonces, en este caso, el multiplicador de las transferencias es igual a 4. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? 4 es el de las transferencias, y las transferencias ¿en cuánto aumentan? En 5, ¿sí? 4 por 5, 20 positivo. Entonces, un aumento de 5 pesos en las transferencias me aumenta mi ingreso en 20, ¿sí? Entonces, un aumento de 5 en transferencias da un aumento más que proporcional en el ingreso, ¿sí? Si el ingreso era 7,50, ahora el nuevo ingreso va a ser 7,70, ¿sí? Pero ahora me dicen, no, en vez de subir en 5 las transferencias, olvidémonos de esto. Lo que va a hacer ahora, esa medida ya no la toma, va a bajar en 5 los impuestos. Bueno, entonces yo ahora tengo que trabajar con el multiplicador de los impuestos y la variación de los impuestos. Entonces el ingreso me va a variar en la magnitud del multiplicador de los impuestos por la variación de los impuestos. Si no me siguen, me preguntan. Entonces, el multiplicador de los impuestos, si 4 era el de las transferencias, ¿cuánto va a ser el de los impuestos? Menos 4. Menos 4, perfecto. Y los impuestos varían en 5. ¿Suben o bajan los impuestos?
No, los impuestos, o sea, los redujo en 5, pero como eran 10, No, pero yo acá, o sea, yo acá lo hago incremental. A mí me dice, en lugar de subir en 5 las transferencias, baja en 5 el impuesto. Entonces yo ya trabajo sobre el último ingreso que había sacado, ¿sí? Porque acá ya yo ya lo estoy sacando incremental, ¿sí? Entonces, el multiplicador del impuesto es -4 y los impuestos me los baja en 5, porque me dice, en lugar de subir en 5 las transferencias, voy a bajar en 5 los impuestos que había subido en 10. Entonces, en definitiva, lo nuevo es que baja en 5 el nivel de impuestos. Entonces, -4 por -5 igual +20, el ingreso, cuando me baja los impuestos en 5, me aumenta en 20. Fíjense que 750 más 20 me da 770. Con lo cual, lo que ustedes, o sea, cuál es en este caso el nivel, es lo mismo, que me suba las transferencias en 5 o que me baje los impuestos en 5, genera el mismo impacto en el nivel de ingreso de equilibrio de la economía. ¿Se entendió? sí, sí. Profe. Y ya que estamos después del último, bueno, acá lo mismo, acá Profe, sí, ¿le puedo hacer una consulta de otra cosa? sí. Los impuestos directos pagados por la empresa, ¿qué sería? ¿Qué clasificación tendría dentro de las cuentas nacionales? Bien, los impuestos directos que pagan las empresas es muy importante en dos aspectos. Ustedes lo tienen que tener en cuenta. Es diferente a estos impuestos que estamos hablando, ¿sí? Estos impuestos que estamos hablando son los impuestos directos pagados por las familias, ¿sí? Por eso afectan en el ingreso disponible. Los otros impuestos, primero los tengo que tener en cuenta cuando calculo el PBI o el ingreso por el método del ingreso, ¿sí? Cuando yo tengo sueldos y salarios, más rentas, más intereses, más beneficios o utilidades, esa fórmula, cuando yo pongo los beneficios o las utilidades de las empresas, esos beneficios son antes de impuestos, ¿sí? Entonces me da un ingreso de tanta plata. Pero cuando yo después quiero pasar al ingreso personal, como en realidad yo tengo los beneficios antes de impuestos, pero la parte que la empresa pague de impuestos va a ir al Estado, no va a quedar disponible para los accionistas, ¿sí? Como lo mismo que los dividendos o las utilidades que decida reservar o no distribuir. Entonces, ¿Serían unas utilidades no distribuidas entonces? en realidad no serían utilidades no distribuidas, operan de la misma manera, ¿sí? Vamos a suponer que la empresa obtuvo utilidades por 1.000.000 de pesos, ¿sí? Antes de impuestos. Ese millón es el que yo sumo por el método del ingreso. Es más, hay un ejercicio de parcial que se los da, les dice, por ejemplo, las utilidades distribuidas fueron de 500.000 pesos, las no distribuidas fueron de 400.000 pesos y los impuestos directos pagados por las empresas fueron de 100.000 pesos. Entonces ustedes, ese millón es lo que ponen como utilidades en la fórmula, ¿sí? Si no, a veces les da el millón y después les dice que hay 100.000 pesos de impuestos directos y que 400.000 decide no distribuir, ¿sí? Guardar bajo la forma de reserva estatutaria o lo que fuera, no distribuye. Entonces, cuando ustedes llegan a la masa de ingreso neto nacional a costo de factores, la parte de impuestos directos que las empresas pagan al fisco, la van a tener que de esa masa restar para llegar al ingreso personal, porque esos 100.000 pesos que paga el Estado no llegan a las personas. Y como yo lo tengo incluido en el ingreso neto nacional a costo de factores, tengo que restarlo como impuesto directo pagado por empresa. Los 400.000 de utilidades no distribuidas es la misma operación, lo resto porque no llegan a los accionistas, los reservan. Pero una cosa son utilidades no distribuidas y otra cosa son impuestos directos pagados por las empresas. Si bien tienen el mismo impacto en el ingreso personal, los tenemos que restar para pasar de ingreso a ingreso personal. Lo mismo pasa con los intereses de una deuda pública que la paga el No, Estado. no, los intereses de la deuda pública
es otro concepto distinto. Cuando nosotros tenemos la formulita del método del ingreso, esos intereses, vieron que nosotros tenemos sueldos y salarios, más renta, más utilidad, más intereses, más utilidades o beneficios. Y es la contraprestación a cada factor productivo en ese periodo, porque no perdamos de vista que yo lo que quiero medir cuando estoy calculando el PBI, en definitiva, es la capacidad, o sea, la generación de crecimiento económico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos intereses, el empresario aporta un capital y recibe un interés, ¿sí? La persona presta su fuerza laboral a la empresa, o sea, sus horas hombre de trabajo y recibe un sueldo, ¿sí? Alquila una tierra, recibe una renta, ¿sí? Hay una contraprestación. Los intereses en el periodo para el que yo estoy calculando el PBI. Los intereses de la deuda pública, en general lo que sucede es que muchas veces el Estado necesita financiación o por alguna cuestión de política económica necesita sacar pesos de circulación en la economía, entonces emite títulos de deuda, ¿sí? Papeles con un valor nominal, con la promesa de que al cabo de 5 años, 8 años, depende los diferentes bonos o títulos públicos, los va a pagar con más un interés de tanto por ciento anual. Entonces, muchas personas deciden, lo ven como modo de inversión, entonces compran esos bonos. Lo compraron hace 10 años. Este año recibieron 500.000 pesos de intereses de la deuda pública. Esos 500.000 pesos de intereses de la deuda pública no son PBI, no son los que yo tengo en cuenta como I latina minúscula en el método del ingreso, ¿sí? Porque no hubo una contraprestación, como las jubilaciones. El jubilado sí cobró la plata, pero no generó nada de crecimiento económico en el periodo, ¿sí? No hay una contraprestación. Entonces, esos intereses de la deuda pública yo no los tengo en cuenta en ninguno de los métodos, pero sí los tengo en cuenta cuando quiero pasar del ingreso al ingreso personal. Porque yo que hace 10 años, 15 años, 8 años invertí en esos títulos públicos y hoy recibo 500.000 pesos, 1 millón, 3 millones de pesos de intereses de la deuda pública, yo con esa plata consumo, ahorro, hago lo que quiero, ¿sí? Entonces forma parte de la renta personal, ¿sí? Si bien no generó valor agregado. Entonces, esos intereses de la deuda pública, para lo único que me sirven es para pasar del ingreso al ingreso personal sumando, porque incrementan la renta personal de la población de la economía, de los que reciben esos intereses. Pero es una transferencia, o sea, no hay una contraprestación en ese ejercicio, por eso no son PBI. Es el mismo caso de la jubilación a la pensión. Yo cobro una pensión, una jubilación, en este periodo no generó PBI, pero sí suma a la renta personal de los habitantes e impactan en el consumo y en el ahorro. Sí, gracias, profe. De nada. No sabía dónde agruparlos, por eso te Claro. preguntaba. Y ahí también, por ahí les conviene como hacerse un esquemita. Ahí en los conceptos derivados del ingreso nacional, por ahí les conviene partir de Producto Bruto Interno a precio de mercado, cambiar cada una de las letras, pasar de bruto a neto, o sea, haciendo todas esas operaciones que vimos, y llegan al ingreso neto nacional a costo de factores. Una vez que llegan a eso, básicamente lo que tienen que sumar es jubilaciones, pensiones, intereses de la deuda pública, bueno, cualquier otro tipo de transferencia que no tenga contraprestación del Estado a las familias, y después básicamente van a restar impuestos directos pagados por las empresas, van a restar utilidades no distribuidas, van a restar los aportes a la seguridad social. Bueno, por ahí se me está escapando algo, pero básicamente es eso, y ahí llegan al ingreso personal. Y por último, básicamente, para pasar del ingreso personal al ingreso personal disponible, restan los impuestos directos que pagan las familias al Estado.
básicamente es el esquemita, que por ahí se les va a simplificar. Y alguien Sí, me... por ahí lo que cuesta es saber qué va en cada uno. Sí, si bien en jubilaciones y pensiones se da por el nombre, pero por ejemplo, aportes patronales, utilidades no distribuidas, por ahí no sabes Eso, bien. eso es más complicado, ¿por qué? ¿Por qué se resta el aporte patronal? Porque cuando yo puse en el método del ingreso sueldos y salarios, pongo todo. O sea, incluyo el sueldo bruto, no el neto que realmente es el que le llega. Entonces, por eso después lo resto, porque eso va a un aporte para una futura jubilación. Pero como uno a veces, eso generalmente ya se lo retiene el empleador, por ahí uno lo asocia más como que ya está descontado. Y lo mismo, sobre todo, pasa con los impuestos directos pagados por las empresas. Si no tienen bien en claro que esas utilidades son antes de impuestos, no asocian utilidades con un impuesto. Entonces, por eso a veces es importante clarificar. Yo nunca me olvido un examen que estaba así desagregado y les pedía justamente por el método del ingreso sacar el PBI. Si ustedes lo sacaban por los otros dos métodos que tenían los datos, les daba, por ejemplo, un PBI de 1000. Y ahí la diferencia, porque nadie se daba cuenta de los impuestos directos pagados por las empresas, eran esos 100. Entonces, por ahí era, si estaba todo bien, lo identificaban o se acordaban, pero es como que cuesta asociar un impuesto con una utilidad, porque parecen como cosas opuestas, ¿sí? O lo mismo que a veces se confunden y suman las utilidades distribuidas, y las utilidades ya están todas arriba, resto las no distribuidas porque no llegan, pero las distribuidas me quedan por diferencia, no las tengo que volver a sumar. Como llega la gente, eso lo reciben también, como que lo suman. Y eso no, porque ya está incluido. Profe, los impuestos que se pagan son del total de esas utilidades. O sea, antes de determinar cuáles distribuís y cuáles no. Claro, vamos a suponer que las utilidades son 500.000 y hay un 20% de impuestos directos, a los 500.000 de utilidades antes de impuestos le aplico ese porcentaje. Eso me da el impuesto directo y eso es lo que resto. Claro, menos 100.000 y después te quedan las otras 400 que bueno, algunas se distribuyen y otras no. Claro, si no les dicen, si se distribuyen todas, solamente restan los impuestos directos. Ahora, si les dice, se decidió no distribuir, o hubo una prohibición por parte del gobierno de distribuir utilidades, bueno, restan todo. Eso van viendo, depende del ejercicio. Claro, sí, sí. Profe, Sí. ¿cómo calculo el consumo total para sacar un multiplicador? Si me das el ingreso y ponerle el consumo de 5 familias. Bien, si da el consumo de 5 familias, va a haber una función individual de consumo de cada una de las familias. Cada familia va a tener un consumo autónomo, una propensión marginal a consumir y un ingreso disponible, ¿sí? Ahí también, otra cosa que les conviene para ayudarse es sacar hasta el consumo de cada una, ¿sí? De las familias, con su respectiva fórmula, su respectivo ingreso. Cuando hacen la sumatoria del consumo individual, les va a dar el consumo total. Esto es como un cálculo adicional. Generalmente siempre el foco va en el consumo agregado o en el ahorro agregado. Entonces, cuando ustedes tienen que sacar el consumo total o el consumo global, arman una fórmula única donde el consumo autónomo va a ser la sumatoria de los consumos autónomos de cada una de las 5 familias, ¿sí? Hasta ahí es fácil. A eso le suman esta propensión marginal ponderada que yo les hablaba hace un ratito, ¿sí? Lo que hacen es la propensión marginal a consumir de cada familia por el ingreso de cada familia, ¿sí? Eso lo ponen en el numerador. Propensión marginal a consumir de cada familia por ingreso de cada familia sin una sumatoria, y a eso lo dividen por el ingreso total, que es la sumatoria del ingreso individual de cada una de las 5 familias. Entonces ya tenían el consumo autónomo total, más esta propensión marginal a consumir global, por
el ingreso total de la economía. Esa fórmula les tiene que dar lo mismo que cuando sumaron en pesos el consumo de cada una de las 5 familias. No sé si era esa la pregunta o me fui por las ramas. Pasa que ponele, yo tengo, como te dije, 5 familias con un consumo distinto y vos me das el ingreso total, ¿Sí? con los porcentajes que lleva cada familia. Claro, vamos a Del suponer, vamos a hacer el ejemplo, por ahí, bueno, yo para no hacer 5 familias, vamos a suponer con 2 Sí, familias. o 2, ¿Sí? 2, está bien. Entonces, vamos a suponer esto. Yo tengo el consumo de la familia 1, va a ser igual a 100 pesos de consumo autónomo más 0,80 por el ingreso disponible, obviamente, de la familia 1. ¿Sí? Y después me da la función de consumo de la familia 2, que es igual a 200 más 0,9 por el ingreso disponible de la familia 2, ¿sí? Y por lo que te entendí, te dice, el ingreso total de esta economía es de 1.000 pesos, el 40% lo recibe la familia 1 y el 60% la familia 2, una cosa así. Claro. Bueno, entonces ahí lo que vos haces es, si son 1.000 pesos y el 40% lo recibe la familia 1, vos haces los 1.000 pesos de ingreso total por el 40%, eso te da 400 pesos y es el ingreso disponible de familia 1, ¿sí? Si de esos 1.000 pesos el 60% lo recibe la familia 2, entonces el ingreso de la familia 2 va a ser 600 pesos, ¿sí? Entonces yo lo que te decía es que a ustedes lo que les conviene hacer es directamente cuánto les da el consumo de la familia 1. 100 más 0,8 por 400. 320 y más 100, 420. Bien. Y el de la familia 2... 740 en total. Entonces, fíjense que nosotros habíamos hablado de un ingreso total de esta economía de 1.000 pesos distribuido de esa forma entre ambas familias, y yo estoy sacando un consumo total que es 420 más 740. ¿Les da 1.260? 1160. Bien. Entonces, 1.160 es el consumo total. Y yo hasta acá podría sacar el ahorro total de esta economía, que ¿de cuánto va a ser el ahorro? De 160 negativo. Perfecto. Bueno, esto yo lo hago como auxiliar. Ahora la consigna, vamos a suponer, del examen es sacar la función de consumo global de la economía. Era esa la No, duda. el multiplicador era. Ah, el multiplicador, bien, pero Sí. para sacar en definitiva el multiplicador de la economía, yo tendría que hacer la función, porque siempre se acuerdan que decíamos que el multiplicador no lo saco individualmente, lo saco global. Entonces yo acá voy a tener un consumo, una función de consumo total de 300 más, y acá, ¿se acuerdan? Para la propensión marginal ponderada hago 0,8 por 400, que sería propensión marginal a consumir de 1 por ingreso de 1, más 0,90, que es propensión marginal a consumir de 2 por ingreso de 2, 540 más 320, dividido el ingreso total, que es 1.000 pesos. Eso me da 0,86 por ingreso. ¿Hasta ahí me siguen todos? No sé dónde sacaste el 300, profe. Hice la De la sumatoria, claro, porque yo acá tengo el consumo de la familia 1, el consumo de la familia 2. Cuando yo quiero sacar el consumo total de la economía, el consumo autónomo es la sumatoria de los consumos autónomos de cada una de las familias.
Entonces hago 100 Sí. más 200. Si tuviera 5 familias, sumo el consumo autónomo de cada una de las 5 ¿Y familias. el 0,86? Y el 0,86 es lo que hablábamos hace un ratito de la propensión marginal a consumir ponderada. Yo para sacar esta propensión marginal a consumir total, global o agregada, multiplico la propensión marginal a consumir de cada una de las familias por el ingreso de cada familia, dividido el ingreso total. Entonces, ¿yo qué hice? 0,80 por 400 más 0,90 por 600 dividido los 1.000 pesos de ingreso total. Y eso me dio los 0,86. Yo para saber si lo hice bien a esto, ¿qué voy a hacer? 0,86 por los 1.000 pesos de ingreso total más 300. Y me da 1.160. Yo lo que a veces les decía, que por ahí, ¿qué era lo que hacían en el examen? Hacían 0,80 más 0,90, acá ponían 0,70. ¿Sí? Porque calculaban mal esta propensión marginal ponderada. Entonces acá me ponían que el consumo total era 1.160, pero acá ponían otro valor, porque le erraban en esto o le erraban en otra cosa, ¿sí? Fíjense que ahí les da perfecto. Ahora entonces pasamos lo que vos querés saber es el multiplicador de esta economía, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el multiplicador simple de esta economía es igual a ¿cuánto? A 1 sobre 1 menos C. ¿Y C cuánto es? 0,86, ¿sí? Entonces, 1 menos 0,86 les da 0,14, 1 dividido 0,14 les da que el multiplicador de esta economía es 7,14. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí. Después ustedes pueden tener que el ingreso es igual al consumo más inversión, bueno, pueden hacer el ingreso de equilibrio, lo que sea, ¿sí? Pero lo importante acá es que cuando ustedes tengan que sacar el multiplicador, no lo hagan individualmente de cada familia, porque lo que interesa es el multiplicador de la economía, para saber si sube impuesto, baja, sube gasto, lo que sea, cuál es el impacto en la economía, ¿sí? Entonces, aunque no se los pida, ustedes lo primero que tienen que calcular es el consumo total. Otra cosa que pasa mucho en los exámenes es que se les dice calcule tal cosa, y no se les dice, recuerde, por ejemplo acá se les da esto, calcule el multiplicador de esta economía, ¿sí? No les dice, recuerden que usted tiene las dos funciones de consumo individual, saque primero la total, no, es como que se sobreentiende que si ustedes tienen que sacar el multiplicador total de la economía, tienen que tener la función de consumo total o agregado, ¿sí? Presten atención a esas cosas. Bueno, alguien me había pedido de inversión, se las voy a hacer simple porque deben estar cansados. De inversión básicamente lo que entra es evaluación de proyectos de inversión, que es Vanity, ¿sí? Acá lo que vamos a analizar es un proyecto de inversión cualquiera, ¿sí? Poner un local de ropa, poner una heladería, poner una agencia de remit, no sé, lo que sea. Cuando yo hago el análisis de esta inversión, lo que yo tengo que saber primero es cuál va a ser la vida útil de esa inversión, o sea, los N periodos, si va a ser por 3 años, por 2, por 5, los flujos de fondo de cada uno de esos periodos, o sea, los ingresos de dinero y los egresos de dinero, flujos de efectivo, positivos y negativos, y después las fórmulas que las tienen, ¿sí? Como yo, por ejemplo, con el método del valor actual neto, tengo que traer todos esos flujos de fondos a un momento cero, necesito también el valor de una tasa alternativa de mercado, que sería una especie de tasa, o sea, de costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque yo por ahí, en vez de poner el local de ropa, la heladería o la agencia de remis, tengo la opción de poner ese dinero a plazo fijo con una tasa de interés anual del 37%, que sería mi tasa alternativa de mercado, ¿sí? Entonces, basándome en esa tasa, voy trayendo esos flujos de fondos. Hay inversiones que tienen un valor de recupero al final de la inversión, que eso se suma, hay otras que no necesariamente lo tienen, ¿sí? Entonces, por el método del valor actual neto,
yo voy a restar la inversión inicial sin traerla porque ya está en el momento actual, y después esos flujos de fondos de cada periodo es la diferencia entre ingresos y egresos de cada uno de los periodos. El flujo de fondos del periodo siguiente a la inversión inicial, o sea, el primer periodo, ese flujo de fondos lo divido por 1 más el 0,37, que es mi tasa alternativa, que estaría, aunque no lo pongamos, elevado a la 1 porque lo traigo un periodo. Más el flujo de fondos del periodo 2, lo divido por 1 más la tasa, elevado todo ese 1 más la tasa al cuadrado. Y así sucesivamente. Los flujos de fondos pueden ser positivos, negativos o nulos, porque puede ser que el primer año el flujo de ingresos esperado es de 500 y el flujo de egresos esperado es de 500. Entonces no me queda 0. O puede ser que por ahí muchas inversiones, el primer periodo tienen un flujo de fondos negativo, porque los gastos por publicidad, por desarrollo de producto, lo que sea, supera al flujo de fondos y empiezo a ganar en periodos posteriores, ¿sí? Me puede dar positivo, lo que dé en función a los datos que tengan, y traen todo al momento 0. Entonces, ustedes van a obtener el valor actual neto de esa inversión, que les puede dar positivo o les puede dar negativo. Si les da positivo, conviene realizar esa inversión porque es rentable. Si les da negativo, desaconsejan esa inversión. Por el método de la tasa interna de retorno, en realidad lo que ustedes calculan, en vez de poner, o sea, es la misma prácticamente fórmula, pero en vez de trabajar con la tasa alternativa de mercado, trabajan con una TIR, que es una incógnita, que mide la eficiencia marginal de la inversión. O sea, en definitiva esa TIR, esa tasa interna de retorno, si les da un 5%, lo que les dice es la tasa de rentabilidad de ese proyecto de inversión que están analizando. Como el resto de los datos lo tienen todo, porque esa tasa es la que hace que el BAN sea 0, entonces en esa fórmula donde tenían BAN que calculaban, ponen 0, y donde tenían la tasa alternativa de mercado, ponen TIR como incógnita. Tienen un método que lo deben haber visto en práctica, con una tasa que les da un BAN negativo, una tasa que les da un BAN positivo, y sacan la TIR, ¿sí? La TIR les da el 25%. Entonces lo que hacen con el método de la TIR es, esa tasa del 25% la comparan con la tasa alternativa de mercado, por ejemplo con la de plazo fijo, que es de un 37%. Entonces, cuando la tasa interna de su proyecto sea menor a la tasa alternativa de mercado, no van a aconsejar realizar la inversión, porque toda inversión conlleva un riesgo. Entonces, si encima es menos rentable que una inversión segura, que es dejar la plata en un plazo fijo, cuando esa TIR sea menor a la tasa alternativa, no les conviene realizar esa inversión. Ahora, si la TIR de su proyecto es de 50% y la tasa alternativa de mercado es inferior, en este caso 37%, sí aconsejan realizar la inversión. Básicamente de eso se trata, ¿sí? Por ahí lo más por ahí ustedes pueden tener un ejercicio que les dice, 2 amigos están planificando poner tal negocio, la inversión inicial la han estimado en tanta plata, el primer año esperan tal, y bueno, van armando y aplican las fórmulas. Genial, profe. Y le hago una última consulta. Sí. Me quedó la inquietud, porque nosotros con Nati vimos, volviendo multiplicadores, solo el simple, después el otro o al menos yo no lo vi ni en la clase. No sé si habrá alguna posibilidad de que nos comuniquen si tenemos que estudiarlos todos para este primer parcial o solo el simple. Sí, yo ya les digo, yo pensé que los habían visto, yo les voy a consultar, así saben, de todas maneras, lo que va a entrar es multiplicador del gasto, de la inversión, de los impuestos, de las transferencias, pero cuando empezamos a hablar de cosas más complejas, es cuando empezamos a abrir la economía, a cobrar impuestos que dependen, no sé, se cobra 25% de tasa impositiva y empiezan a aparecer otras variables. Eso desde ya que no, pero le voy a consultar y les vamos a avisar
porque por ahí ella no llegó a dar algo, lo que sea, y hay algo que por ahí, aunque esté en el práctico, que me parece que va por el tema de la combinación de dos políticas, que por ahí no lo piensa incluir porque no llegó a darlo. Pero de todas maneras, yo le voy a consultar bien, así ya les aclara y ya saben en qué basarse, o en qué focalizar, por así decirlo. Sí, gracias, profe. ¿Me podrías subir el PowerPoint ese con el que arrancaste, que decía clase de consultas? ¿Lo podés subir a ese PowerPoint? Ese PowerPoint se los voy a subir, pero no dice nada. Lo único que hice en ese PowerPoint fue poner, por ejemplo, en el de inversión, poner fórmulas y reglas de decisión, pero así, escrito, pero se lo Sí, subo. Porque ahí en definitiva, porque era lo que me interesaba que tengan en claro de PBI, que tengan en claro el concepto de PBI, los métodos, ingreso personal disponible, pero es bien simple, pero yo se lo subo, no hay problema. con eso vamos a saber en qué vas a hacer más hincapié por ahí, que es lo que no puede faltar. Sí, sí, eso lo tienen que tener bien en claro, pero ya les digo, son re poquitas pantallas y son conceptos básicos, pero se los subo porque por ahí revisan y hacen foco porque eso es esencial. Después obviamente que hay un montón de cosas que tienen que estudiar y repasar, pero eso es fundamental. Y en principio yo les digo eso, por ahí para los de la otra comisión, si bien la idea es medio la misma, por ahí puede haber alguna cosa diferente que por ahí el profe quiera agregar o lo que sea. Por si llega a ser distinto o hay alguna variante. Igual seguramente la semana que viene, que ya tengamos medio armado el formato y demás, les vamos a avisar. Bueno, Estudien todo. Bueno, la verdad que deben estar con la cabeza quemada, les pido disculpas y bueno, aprovechen cualquier cosa, el chat o los foros de consulta para las dudas que surjan de acá el miércoles. Y el viernes recuerden la clase con Gustavo. bueno, listo. Bueno, descansen un rato. Adiós. Adiós. Profe, gracias. Gracias a ustedes, chicos.